Sé que es puro en oxígeno. El análisis del gas de combustión es CO2 75% en mol, CO 14% en mol, oxígeno 11% en mol. ¿Cuál fue el porcentaje de oxígeno empleado? Para resolver este problema de combustión vamos a tener algunos principios. Primero, que el porcentaje de exceso de aire es igual a 100 por el exceso de aire entre el aire requerido. Y esto va a ser igual a 100 por el exceso de oxígeno entre el oxígeno requerido. 2. Si yo tengo una combustión incompleta en el problema, para yo hallar el porcentaje de exceso de aire que me piden, yo voy a tomarlo como una combustión completa. Entonces, si el problema presenta combustión incompleta, te da como producto CO, CO2, agua. Yo uso para hallar el aire requerido, para hallar el porcentaje de exceso de aire, voy a utilizar una combustión completa. Esto es, si yo tengo XHI, yo voy a tomar CO2 más agua. 3. Simple, pero igual por si acaso hay que recordar. X moles de CO2 va a ser igual a X moles de carbono y X moles de oxígeno. Y 4, para un balance de componentes donde hay una reacción, en este caso es una combustión, es una reacción, es mejor el balance por elementos. Es mejor balance. Si tienes, no sé, un hidrocarburo, es mejor balancear por elementos. Sería carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, así. Debido a que en un balance por elementos, ahí yo tengo que mis moles al inicio, el número de moles al inicio de los elementos es igual al número de moles al final. Nos han dado que el análisis de combustión nos dio como resultado que encontramos de CO2, de monóxido y oxígeno, de CO2 75% mol, del CO 14% mol y del oxígeno 11% mol. Vamos a hacer una base de 100 moles. Entonces, si esto de acá son 100 moles, significa que yo tengo de CO2 75 moles, de CO 14 moles y de oxígeno 11 moles. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan de que era recomendable cuando hay una reacción hacer el balance por componentes de cada elemento inicial? Y ese es el balance final, ¿no? Pero va a ser un balance por elementos, ¿no? Como me dice que el producto que fue quemado
fue carbono, ¿no? Solo carbono. Entonces, en mi balance inicial yo tenía carbono y también tenía aire. Entonces, el aire que está compuesto por elementos oxígeno y nitrógeno, ¿no es cierto? Y en mi balance final yo tengo como elementos carbono, tengo oxígeno, ¿no? Y bueno, también si acá entra nitrógeno, acá también tiene que salir nitrógeno, que no lo especifica. Entonces, en mi balance de carbonos, como tengo solamente los productos finales, voy a ver. Si yo tengo 75 moles de CO2, yo tengo 75 moles solo de carbono. 75 moles de carbono. Si yo tengo 14 moles de CO, tengo 14 moles de carbono, ¿no? Y el balance de oxígeno, ¿no? Si yo tengo 75 moles de CO, tengo 75 moles de oxígeno. Y si yo tengo 14 moles de CO, tengo de CO2 7 moles, ¿no? Entonces, 14 moles de CO, tengo 14 moles de carbono, 14 moles de oxígeno solo, y de oxígeno 2 sería 7 moles, ¿no? Y de acá tengo 11 moles de oxígeno. Esto es igual a 93 mol, ¿no? Ahora, como le dije, si me piden porcentaje en exceso de oxígeno, yo el oxígeno requerido lo hallo como una combustión completa, ¿no? Entonces, si tengo carbono más oxígeno y me da CO2, yo tengo, está balanceada, que un mol de carbono me da un mol de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo aquí como balance final de solo carbono el número de 89 moles, quiere decir que los carbonos que salen son 89, haciendo el balance de materia, significa que han entrado, ¿cuántos? 89 moles de carbono. Entonces, yo tengo este dato en mi balance inicial. Entonces, en mi reacción de combustión completa, al inicio tengo 89 moles de carbono. ¿Cuánto sería de oxígeno? X sería igual a 89 moles. Entonces, este oxígeno va a ser el necesario para la reacción. Sería el oxígeno requerido igual a 89 moles. Ahora, el oxígeno en exceso, como en un balance, el oxígeno final, ¿no? Tiene que ser igual al oxígeno inicial, ¿no? Iguales. Pero la resta va a ser un exceso, ¿no? Entonces, el exceso va a ser igual a 93 mol, que son el oxígeno final, menos el oxígeno inicial, ¿no? Entonces, el oxígeno final sería 93 mol menos el oxígeno inicial. Acá vamos a ponerle 89 mol. Entonces, igual a 4 mol, ¿no? Entonces, mi porcentaje de oxígeno en exceso va a ser igual al número de moles de oxígeno en exceso entre el número de oxígeno requerido. Entonces, el porcentaje de oxígeno en exceso es número de moles de oxígeno en exceso entre el número de moles de oxígeno requerido. El número de moles de oxígeno en exceso es 4 mol y el número de moles requerido es 89 mol. Entonces, esto de acá va a ser igual a 4.5%. Nada más. Y vemos que es la respuesta correcta, 4.5%.